Saludos, mi nombre es Héctor Cardoso y expondré para ustedes la historia de Venezuela, desde su descubrimiento hasta la culminación de su proceso independentista en el siglo XIX. Lo que hoy conocemos como Venezuela fue descubierta por Colón en su tercer viaje, es decir, en el año de 1498, cuando llega a Macuro, en el actual estado Sucre. Esto ocurre en el final del siglo XV y luego todo lo que sería el siglo XVI y el siglo XVII se dedica al proceso de la conquista de las poblaciones aborígenes y la resistencia indígena a ese proceso de colonización. La conquista fue un fenómeno cruento, terrible, en el cual hubo una simetría profunda por cuanto los colonizadores españoles gozaban de una tecnología que era completamente desconocida por los aborígenes americanos, más aún los venezolanos que no poseían unas sociedades avanzadas como podría ser la maya, la azteca o la incaica. Las razones que originaron este proceso de colonización pues tienen que ver con la expansión necesaria que tenía que sufrir Europa frente a la acumulación de capital y a la necesidad de colocar productos en otros mercados y obtener de estos insumos y materias que no se producían en el territorio. El siglo XVII es una continuación y una consolidación de lo ocurrido en el siglo XVI en la historia venezolana. Básicamente, este siglo sirve para la consolidación y la conformación definitiva de la sociedad colonial. Y esto se logra a través de que finalmente los españoles logran asentarse en Venezuela, más allá de las ciudades costeras, las cuales, sin embargo, adquieren muchísimo más desarrollo. Y lo hacen a través de la figura de los repartos y de las encomiendas y a través de diezmar casi hasta el exterminio a las poblaciones indígenas. Eh, Paralelamente, en Venezuela se produce una modificación de la economía, por cuanto sin dejar de lado la explotación minera, estaba en el sur, y la explotación perlífera que estaba en la zona insular, aparece la agricultura como la principal fuente de obtención de riquezas, en particular con el cacao que se convierte en el principal producto de exportación en estos siglos XVI y XVII, pues se pueden ubicar tentativas independentistas, las cuales sin embargo fueron esporádicas y no lograron consolidarse y tenían en común el hecho de basarse en, en el profundo rechazo a la inhumanidad del trato de los españoles hacia los indígenas. Durante el siglo XVIII, lo que fueron los Belsers en el siglo XVI lo fue la compañía guipuzcoana en este siglo. Esta es una compañía por acciones de origen vasco que controló con mano férrea toda la actividad económica y de intercambio de mercaderías desde Venezuela y hacia Venezuela durante este ciclo. Tan importante fue la actuación de la compañía guipuzcoana que la reacción contra sus procederes es precisamente la que da lugar a las primeras tentativas independentistas de importancia, como podría ser a finales de este siglo la conspiración de Gual España, por señalar solamente alguna de ellas. En cuanto a lo económico, la generación de riquezas añade al tabaco y a la ganadería como fuentes de producción de riqueza y esto origina a su vez una división más radical de las castas en la sociedad colonial, dándose además cabida en esta sociedad a la recepción de la erudición europea, que en Venezuela estuvo incluso hasta prohibida y sancionada, castigada con la muerte inclusive, porque recuerden que los españoles no incorporaron a sus territorios conquistados, a sus sociedades, sino que simplemente se sirvieron de ellas. El siglo XIX es el siglo de oro de la independencia venezolana. Tras los movimientos independentistas fracasados de los siglos anteriores, en 1810, el 19 de abril, se produce la Declaración de la Independencia y al año siguiente, el 5 de julio, se firma el Acta de la Independencia. Eso corresponde a lo que yo llamo el periodo declarativo, nada más. ¿Por qué? Porque esto era
actos de principios en los cuales la Venezuela ya conformada se independizaba del Reino de España, pero esa independencia no era real, faltaban las batallas, faltaba el conflicto, faltaba lo cruento de esta historia. Y precisamente es en esas batallas cuando se suceden las tres repúblicas que se estudian en nuestra historia, la primera, la segunda y la tercera. La primera corresponde a esta fase declarativa, la segunda es el resultado y de la campaña admirable y el advenimiento de la figura de Bolívar, que es la que va a conducir todo el proceso de liberación de la América. Y la tercera está asociada al advenimiento del Congreso de Angostura. Fíjense ustedes que Venezuela, siendo una modesta capitanía que nunca tomó el carácter de virreinato, que alguna vez dependió de Santo Domingo y otra buena parte de Nueva Granada, es el motor de la independencia de la América Latina completa. Vamos a hablar de Venezuela, de Ecuador, del Perú y de la creación de la nación boliviana. Nuestra independencia culmina con dos batallas. La batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821 y casi 2 años después la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823, en donde se producen las capitulaciones finales de los últimos realistas que quedaban en Venezuela y esto sella el periodo de la independencia, lo cual no significa que en Venezuela a partir de ese momento haya habido paz y tranquilidad, por cuanto después vino la guerra federal y una serie de movimientos intestinos que han convulsionado nuestra historia, pero que por razones de extensión en esta oportunidad no podremos tratar. Agradezco muchísimo la atención que me han dispensado.